una vida de mucha dificultad, de traición, vivió una vida donde fue traicionado, fue de alguna manera mal representado. Sus hermanos lo vendieron a esclavitud, consideraron matarlo, pero dijeron, no, yo creo que es mejor idea, mejor venderlo, dijo uno de los hermanos mayores a los demás. ¿Sabes qué? Vamos a venderlo mejor, que no vaya su sangre sobre nosotros, mejor lo vendemos. Y pasan una tribu de ismaelitas, se lo llevan y lo venden a esclavitud a Egipto. Y ahí está, encuentra favor y gracia con los gobernadores y lo ponen en un lugar de privilegio, porque así son los hijos de Dios, siempre encuentran favor y gracia y llegan a lugares de privilegio. Eso es quien tú eres. Y estando ahí, recibe una traición y es acusado falsamente, algunas alegaciones, y llega de nuevo a enfrentar situación de adversidad y cae en la cárcel. Cuando está en la prisión, sucede que hay algunas otras personas ahí que tienen cierta confianza en José, y vamos a entrar ahí a esa área de la historia. ¿Están listos? Génesis capítulo 40. Vamos a entrar en el versículo 5. Dice que una noche, mientras estaba en la cárcel, el copero y el panadero, el copero era el que probaba, no solamente le proveía con la copa al rey, sino que probaba el alimento, asegurándose que no fuera a ser envenenado, de alguna manera traicionado. Entonces el copero servía como un filtro. El copero y el panadero del rey, del faraón, tuvieron cada uno un sueño. Y mientras estuvieron ahí, cada uno de ellos, su sueño tenía su propio significado. Y cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. Entonces les pregunto, ¿qué es lo que les sucede? ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? Y les contestan los hombres: anoche los dos tuvimos sueños, pero nadie puede decirnos lo que significa. Le contesta José: la interpretación de los sueños es asunto de Dios. Me gusta como dice la Nueva Versión Internacional: ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? ¿Han estado buscando en el lugar equivocado? ¿Acaso no es Dios? Entonces les dice José: vamos, cuéntenme lo que soñaron. Y con eso vamos a ponerle el tema al mensaje de hoy. ¿Están listos para el tema? ¿Están listos para el título? Es una pregunta, es una pregunta. Y la pregunta es una pregunta que nos hemos hecho muchos de nosotros en diferentes ocasiones. Es la pregunta: ¿acaso es Dios? ¿Será Dios? ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Acaso es Dios? Padre, yo oro para que tú vengas a ver lo que hay en nuestros corazones, que tú vengas, Señor, a escudriñar nuestras mentes y nuestros corazones. Tú vas hasta lo más profundo de nuestras intenciones, y yo te pido que tú veas eso el día de hoy en cada persona que está aquí, para que podamos tener la interpretación correcta, porque reconocemos que la interpretación es tuya, te pertenece solo a ti. Yo te pido que tú hables el día de hoy. Nuestro corazón está abierto, nuestros oídos están atentos a tu voz. Y Señor, que esta palabra sea una buena semilla, que seamos buena tierra para que traiga mucho. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Qué bien se ven el día de hoy. No sé si será las sillas que los hacen que se vean más cómodos. Ya no están tan estiraditos así, ¿verdad? Estaban ya un poquito mal impuestos los manipuestos. Damos mala vida, qué mala onda, ¿verdad? Mala onda nosotros. Pero ya están cómodos. Prométanme una cosa. ¿Me la prometen? ¿Me prometen o no me prometen? No se van a dormir, no sean así, ¿eh? Y ahora están bien acolchonaditas, bien cómodas. Alguien dice: yo no prometo nada. Yo no te prometo nada. Bueno. Oye, todos tenemos interpretaciones. Los veo a ustedes y los veo bonitos. Oye, se ven bonitos, guapos, se peinaron, se bañaron, no lo hicieron, pero se ven muy bien. Entonces, al verlos, yo tengo mi interpretación de ustedes. Todos interpretamos, todos nosotros tenemos interpretaciones. Tú interpretas a otros y los interpretas en base a su vestimenta, en base a su apariencia, la manera en cómo ves a alguien, o interpretas a lo mejor su profesión, a lo mejor su estilo de vida, X cosa. También interpretas a las personas a través de su tono de voz también. Aquí en
hospedamos varias noches ahí, pues ya ven que es todo incluido, pues uno, a ver cómo es uno, quieres aprovechar al máximo y quieres exprimir ahí el asunto, pero la verdad no nos exprimimos, nos inflamos de tanto que comimos. Pero el asunto es de que había un restaurante que nos gustaba mucho porque servían carne, servían cortes. Entonces íbamos allí cada noche, íbamos y cenábamos ahí en ese lugar. Y resulta que el chef que estaba, el chef de allí del hotel, del espacio ahí, el chef principal, no sé cómo se le llama, master chef, cómo le llaman, lo que ahí estaba en las noches, ahí estaba, y pues ahí íbamos y nos veía, y lo veíamos, y sale mal. Y en una ocasión llegamos tarde de un tour, ya era muy tarde, ya estaban a punto de cerrar el restaurante ese, y cuando llegamos, pues ya está el chef ahí, y ya al final, pues bueno, estamos ahí platicando y se acerca y nos hace la pregunta, y dice, ¿y ustedes de dónde son? Y le digo, pues nosotros somos de ahí del sur de Texas, vivimos en Texas, pero es en la frontera con México. Le digo, del sur de Texas, dice, de Houston, no, le digo, al sur, o sea, ya nomás un paso brincas el charco, ya estás en México, al más sur que se puede ir no se puede. Entonces dice, ok, entonces son de Tamaulipas. Sí, le digo, somos de Tamaulipas. Con razón, dice, yo pensé que siempre andaban enojados ustedes. Y es lo que pasa con mi esposita y yo, nos damos agarrones, en serio, porque pues ella, ¿por qué estás enojada? No, tú estás enojada, te estoy diciendo que así hablo yo, pues yo también. Por ahí por nosotros, en serio. Quieren más chisme, pero no les voy a dar, ahí se los voy a dejar. Entonces todos interpretamos a otros en base a su apariencia, vestimenta, su tono de voz incluso. Y es muy interesante porque justamente ayer dos personas me interpretaron a mí. Dos personas me interpretaron. Estaba aquí sentado, y no voy a descubrir a nadie, pero está aquí entre las bancas, entre las filas. Aquí estaba yo sentado y pues andaba un poquito más dejadito, o sea, no andaba tan peinadito ni nada. Entonces yo estaba así hincado hacia la pared y llega alguien y saluda a todos y nomás a mí no me saluda. Y dije, ¿qué onda? Pues ¿qué onda con ese güey? ¿Por qué no me saluda? Y luego volteo y ¿qué creen que me dice? Es que yo pensaba que era un maestro. Dijo. Y luego no, porque soy maestro, ¿más a saludar o qué? Ya no hagas eso, café. Ay, perdón, es broma, es broma. Entonces, digo, soy el mismo, normalmente también la vestimenta, pues venimos a jalar, ¿no? Vamos a trabajar. Y luego están instalando ahí los banners de visión allá afuera, y donde salgo, se acerca una persona, yo lo conozco a la persona no me conoce a mí, y se acerca y dice, ¿puedo hablar con el pastor? ¿Quién es el pastor? Aquí está. Este es. No te puedo ofrecer más. Y le digo, yo soy el pastor de aquí de la iglesia. Me dice, entonces no voy a estar mencionado un nombre. Digo, pues no, pues que nos hemos, no hay bronca, en serio. Pero dice, ok, y como que no se la esperaba, ¿no? Te interpretan a como te ven, te interpretan, todos tenemos interpretaciones. Lo único que me cayó bien porque al último dijo, estás muy joven para ser pastor, le dije, gracias. Yo creo que todos interpretamos. Yo te interpreto a ti de aquí, yo te interpreto a ti. Depende de cuál sea tu actitud, cómo respondes al mensaje, te interpreto. A lo mejor digo, viene cansado, a lo mejor está atribulado, pero puede que esté equivocado, porque en ocasiones nos alimentamos de que las personas están realmente enganchados con el mensaje, eso es lo que nos ayuda y nos motiva a seguir compartiendo la palabra, pero en ocasiones el asunto se pone serio y se pone tenso, y por eso ponen a veces nervioso Raudel y como, está tenso el asunto, ¿no? Pero cuando se trata de la palabra, en ocasiones no es tanto que no estés enganchado, es que estás meditando en tu corazón, como diría el salmista, ¿no? Meditamos para después llevarlo a la práctica, llevarlo a un nivel de profundidad. Interpretamos, a lo mejor tú me has interpretado a mí de alguna manera, tú has interpretado a la iglesia, has interpretado a Dios de alguna manera, y todos interpretamos. Y el problema con esto, espero que me escuches con una mente abierta, el problema con esto es que nos casamos con nuestras interpretaciones. O sea, lo que quiero decirte es de que nuestra interpretación es la interpretación. O sea, lo que yo digo, lo que yo pienso, eso es. O sea, no hay alternativa, no hay otra versión. Y sabes, lo que yo he descubierto es que estamos casados con algunas interpretaciones, y esas interpretaciones
están formadas alrededor de experiencias vividas. Por ejemplo, yo he crecido en la iglesia toda mi vida. Desde que era pequeño, yo crecí en la iglesia. Mis padres fueron seguidores de Jesús a muy temprana edad. Para cuando ellos se casaron, bueno, ellos ya estaban en una iglesia. Entonces yo crecí en la iglesia. Pero he visto también cómo desafortunadamente la iglesia se ha convertido en un obstáculo más que en un puente para que las personas se acerquen a Dios. Y una mala experiencia da una mala interpretación. Y esa mala interpretación, nos casamos con esa mala interpretación. Entonces, yo no sé si tú has escuchado lo mismo que he escuchado, pero todas las iglesias son iguales. Todos los pastores son iguales. Lo único que quieren es tu dinero. Todo lo que quieren ahí es simplemente tomar ventaja de ti. Ahora cabe mencionar, aquí no queremos nada de ti, de hecho queremos algo para ti. Queremos establecerte en una relación personal con Jesús, para que te puedas convertir en un apasionado seguidor de Jesús, y te garantizamos que tu vida nunca más será igual. Es tan fuerte la garantía que tenemos. ¿Cuál es la garantía? Que si no les funciona, ¿qué? Les regresamos sus pecados. ¿Qué les parece? Entonces, creemos realmente que nuestras interpretaciones son a base de las experiencias vividas. Y nos casamos, nos unimos, nos ligamos a nuestra propia teología, nos unimos, nos ligamos a nuestra propia religión, a nuestra propia creencia. Y quiero decirte cuál es el problema de esa interpretación, cuál es el problema de la interpretación. De que no permitimos de que Dios realmente haga su obra cuando nos estamos cerrando a nuestra interpretación en base a mi experiencia vivida. Y quizás tú estás interpretando a Dios en base a una circunstancia que estás viviendo. Estás interpretando a Dios de que Dios está apático conmigo, está airado conmigo, está ausente en mi vida. Yo no sé por qué Dios no se hace acto de presencia. He orado en tantas ocasiones, he pedido en tantas ocasiones. De hecho, le he pedido incluso tomar el lugar de mi hijo. ¿Sabes qué? Dios, si es posible, yo tomo el lugar de mi hijo, pero líbralo de eso, sánalo de eso. Y en base a nuestra experiencia vivida, comenzamos a interpretar a Dios de la manera incorrecta. Y todo nuevo comienzo, cuando hablamos acerca de una relación personal con Jesús, estamos hablando acerca de un nuevo comienzo, porque dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Muchos interpretan esa lectura, la interpretan como un evento, el día que recibiste a Jesús como tu Salvador, y no. Eso es un diario vivir, porque Pedro dice que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que para ella crezcáis para salvación. La salvación es una experiencia, no es solamente un evento, no es una fecha, es una experiencia. Pero nos privamos de vivir esa experiencia cuando interpretamos incorrectamente las experiencias vividas. Y todo es acerca de experiencia. Entonces queremos interpretar a Dios en base a una experiencia, y queremos una experiencia donde Dios hace, y queremos ver su mano de poder hacer cosas increíbles. Yo la quiero ver, la mano de Dios hacer cosas increíbles. Es más, creo que la veremos. Creo que vamos a ver a Dios hacer cosas increíbles, sanidades, milagros creativos. Yo creo que se verán. Libertad de opresión, libertad de adicciones, va a suceder. Pero más que una experiencia vivida, es acerca de cultivar un fruto, cultivar el fruto del Espíritu, y de esa manera comenzar a profundizar en la relación personal con Dios a través del Espíritu Santo. Y eso sucede no con experiencias vividas, sucede cuando cultivamos una relación que produce un fruto. Así es. ¿Sabes? Y es muy interesante. Yo te digo, yo crecí en la iglesia desde muy pequeño. Entonces era una iglesia pentecostal. No sé si a ustedes les ha tocado estar en una iglesia pentecostal. Es un poco más emotivo todo lo que es la experiencia. Y tenía un amigo, porque en ocasiones traían oradores, en ocasiones tenían predicadores invitados, y tenía un amigo que quería esa experiencia, ¿no? Y yo también anhelaba esa experiencia bastante, pero este amigo iba y estaba largo ahí lo que era ahí el frente de la plataforma, estaba largo. Entonces comienza el orador a orar por este lado, ¿no? A orar
¿Y qué creen que hacía? Me dijo, venía y se paraba ahí, lo tocaba y se dejaba caer, ¿no? Y luego si nomás se movía tanto se paraba y se venía para el medio y otra vez, y para el piso otra vez, ¿no? Y luego venía, no estoy exagerando, así es porque quería vivir una experiencia, pero aún más que una experiencia vivida, es una relación cultivada. Y ahí es donde vivía José. Ahí es donde vivía y con tanta seguridad él podía decir, ¿acaso no le pertenecen a Dios las interpretaciones? En otras palabras, lo que está diciendo, no intentes interpretar lo que a ti no te toca interpretar. La experiencia vivida no es la interpretación correcta de los planes de Dios para tu vida. Y quiero presentarte esta idea donde podemos plantear esto. Nuestra propia interpretación estorba para tener la revelación de quién Dios realmente es. Nuestra propia interpretación, y quiero que me ayudes ahí, Angie, para que todos lo puedan ver, nuestra propia interpretación estorba, es un estorbo, se convierte en una barrera de tener la revelación de quién Dios realmente es, porque nos casamos con nuestra interpretación, nos casamos con nuestra religión, nos casamos con nuestra teología, nos casamos con nuestras creencias. Y José viene y nos ilustra el poder de la interpretación. Eso es lo que José está haciendo aquí en esta escritura, en este pasaje, en Génesis capítulo 40. Atravesó una injusticia. Fue acusado de un abuso sexual. Fue acusado, la alegación era de que había abusado sexualmente de la esposa de su jefe. Injustamente fue a parar a la cárcel. Y ahí se encuentra en una injusticia. Pero aún así José demuestra el poder del perdón. José demuestra el poder de no estar en una raíz de amargura, de no mantenerte en una raíz en donde te haces daño a ti mismo. Y la vida de José gira alrededor de tres grandes interpretaciones, o tres importantes interpretaciones. Y una de ellas es la que acabamos de leer ahí, la que sucedió con el copero y la que sucedió con el panadero. Están en prisión estos cuates, se ven afligidos, les pregunta, ¿qué onda? ¿Qué sucede? ¿Por qué están afligidos? Y viene el primero, le dice, es que tuve un sueño. No sé qué significa, nadie me puede decir qué significa. ¿Y qué soñaste? Vamos, cuéntame. Lo que soñé es de que había una vid, y de esa vid salían 3 ramas. Y pronto brotaron, de esas ramas, pronto brotaron un racimo de uvas y maduraron, y yo lo tomé. Maduraron y lo tomé y lo serví en la copa y estaba sirviéndole al faraón. Le estaba sirviendo al faraón la copa. En mano del faraón lo puso. Y viene José y le dice, ok, no, pues esa está fácil, le dice. 3 ramas significa 3 días. Lo que el sueño significa, le dice al copero, es de que el faraón te levantará en 3 días y te va a restaurar a tu puesto como jefe de los coperos del rey. El panadero, yo tengo uno también, yo tengo uno, yo. A ver, dime tú. Pues mira, es más o menos similar. Soñé que tenía unas canastas de pasteles sobre mi cabeza. Pasteles así bien sabrosos, como las de Brenda's Cupcakes and More. No te voy a cobrar el anuncio. Sí, pero de mero arriba, dice, venían las aves y se los comían. Si alguien tiene negocios que quieren que anuncie por aquí, no sabes. Dice, y venían las aves y la canasta arriba de todo tipo de pasteles. Eran para el faraón, pero venían las aves y se lo comían. Todo lo que estaba sobre mi cabeza. Y José le dice, mira, es más o menos igual, pero no es exactamente lo mismo. 3 canastas significan 3 días. Y lo de las aves significa que, pues bueno, sí, en 3 días el faraón te va a levantar, pero te va a quitar la vida. Y van a venir los aves del cielo y van a comer tu carne. ¿Y qué creen que sucedió? Se acabaron las interpretaciones, nadie dijo yo, ya nadie dijo. Nadie más, no más interpretaciones. Y mira, lo que quiero que veas es de que pudiéramos pensar de que qué importancia tiene para José en una situación donde él ha sido traicionado, en una situación en donde él ha sido injustamente encarcelado.
¿Qué importancia para él si le interpreta los sueños al copero y al panadero? ¿Qué importancia para él? Y lo que tenemos que entender de todo esto es que en esa primera interpretación aparentemente no había nada que contribuía al futuro de José, pero aún así José se tomó el tiempo para darle la interpretación a estos dos sueños, a estas dos personas que aparentemente no afectaban su futuro de ninguna manera. José le dijo al copero, le dijo: "Oye, no es que cuando salgas de aquí, acuérdate, recuerda quién fue quien te reveló el significado del sueño. Cuando vayas ahí, háblales acerca de mí, que yo fui injustamente, fui condenado injustamente". Pero ¿qué sucedió? No se acordaron de eso. El copero del rey, mira, se olvidó él, agarró la copa y se olvidó. Y ahora vemos a José en esta oportunidad de subir y lo toma. Porque Dios no siempre te entrega tu primera oportunidad como una oportunidad. Muchas veces te la entrega como un inconveniente. Pero nosotros hacemos nuestras propias interpretaciones. Y Dios viene y toma tus primeras oportunidades en forma de inconvenientes. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así? ¿Sabes? Yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones hay personas que por la naturaleza de nuestro ministerio se acercan con nosotros y nos brindan toda su confianza y nos hablan acerca de situaciones que han estado enfrentando, con las que están orando, y yo me doy cuenta que muchas veces las cosas por las que están orando se encuentran en medio de todo aquello que están evitando. Aquello por lo que estás orando, quizás en este momento, ahí en medio de todo eso se encuentra aquello que estás evitando, está la respuesta para lo que estás orando. Y eso era precisamente lo que le estaba sucediendo a José, pero él ni en cuenta, no sabía qué era lo que se estaba armando. Ahora, por lo general no es evidente que un gran momento está sucediendo cuando en medio de un gran momento. Para José este era un gran momento, esta interpretación era un gran momento, y ahorita vamos a ver por qué. Pero José no sabía que ese gran momento estaba sucediendo cuando el gran momento estaba sucediendo. Quizás para ti has estado casado con la interpretación equivocada, porque tú has interpretado el diagnóstico médico como de que Dios no es bueno conmigo. Y quizás Dios dice: ese diagnóstico médico es para que tú puedas crecer en tu fe y para yo demostrar mi poder. Ese lugar de oscuridad que tú estás atravesando es para que mi luz se pueda manifestar. Sientes que estás en medio de la muerte, se siente como que todo está muriendo emocionalmente, incluso físicamente, para poder ver una resurrección. Y el poder de la resurrección tiene que haber muerte. Y Jesús dice: tienes la interpretación equivocada. Y aquello por lo que estás orando muchas veces se encuentra en aquello mismo que estás evitando. Y aquí se encuentra José. De esa misma manera se encuentra José. Y por lo general no es evidente que Dios te está preparando. Y cuando te das cuenta de que Dios te está preparando para lo que viene, es cuando ya estás listo para rendirte. Y es cuando estás listo para decir: no, hombre, ya, ¿de qué sirve? ¿Qué diferencia hace? ¿Qué importa? Si lo he entregado todo, lo he intentado todo. Estás a punto de rendirte. Y te digo, es típicamente en esos momentos de oscuridad, es en esos momentos de anonimato, es donde Dios está trabajando. El problema es que nuestra cultura no celebra la oscuridad, no celebra el anonimato. Esta cultura celebra los reflectores. En esta cultura es acerca de ser reconocido, pero con Dios no es acerca de ser reconocido, es acerca de ser conocido. Y muchas veces eres conocido en la intimidad, en la oscuridad, en el anonimato. Cuando nadie daba nada por ti, es cuando Dios hace su obra redentora y de las cenizas forma cosas hermosas. Y muchas veces estamos casados con nuestra interpretación y nos perdemos de ver todo lo que Dios está haciendo. Y en la oscuridad es donde Dios está obrando. Es en el anonimato en donde Dios está forjando su propósito, de donde Él te está preparando. En esta cultura todo es acerca de brillar, todo es acerca de sobresalir, todo es acerca del reconocimiento, pero con Dios es acerca de ser conocido. La pregunta para ti es: ¿eres conocido?
Eres conocido íntimamente por Dios. Y Dios usa a las personas que están en la oscuridad para que todo el mundo pueda ver la luz de Jesús brillando en su máximo esplendor. Ves a tantas personas persiguiendo tantas cosas, y como lo veíamos la semana pasada, al final del día terminas con tus manos llenas, pero al mismo tiempo con un propósito vacío. ¿Sabes? La gente va en busca de tantas cosas. No necesitan promociones, necesitan propósito. ¿Pero acaso no le pertenecen a Dios la interpretación? Porque cuando estamos en esos momentos de oscuridad, de anonimato, cuando estamos en esos momentos de silencio, la pregunta es: ¿cómo interpretas tú el silencio? ¿Cómo lo interpretas? Cuando sientes que todos te han dado la espalda, cuando sientes que todos te han abandonado, cuando sientes que ya no tiene caso seguir peleando, luchando por aquello que tanto te importa, ¿cómo interpretas tú el silencio? Cuando parece ser que lo que has hecho para Dios no rindió ningún efecto, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Cómo interpretas eso? Sabes, para José, de esto que hemos leído, pasaron 2 años. 2 años pasaron. Nosotros no podemos pasar 2 horas sin escuchar la voz de Dios, no, ya estamos desesperados. 2 años pasaron y José se da cuenta que el copero se olvidó de él por completo. Ya, sabes que hasta aquí llegué. Ese mugroso copero ni se acordó de lo que hice por él. Pero muchas veces Dios está trabajando en el anonimato. Y sucede que ahora Faraón tiene un sueño. Y el copero que está cerca del faraón se da cuenta de que, o recuerda, de que allá en aquel lugar hubo alguien que interpretó mi sueño. Y le cuenta a Faraón acerca de José. ¿Te lo traigo? ¿Qué onda, Faraón? ¿Te lo traigo? Así se llamaban el copero y Faraón. Faraón, te lo traigo. Y dice: ¿sabes qué? Tráelo, porque nadie ha podido interpretar ese sueño, y este sueño me está inquietando demasiado. Entonces le cuenta el faraón a José y le dice, entonces Faraón le dijo, ahí en el capítulo 41, dice: anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. ¿Y qué crees que le contestó José? No está en mí. No está en mis manos el poder para hacerlo. Respondió José: pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Porque recordamos, ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? Vamos, cuéntame tu sueño, Faraón. Y había algo que José sabía, que cuando él interpretaba en su entendimiento, lo iba a echar a perder. Lo que José sabía, que el poder de la interpretación está en Dios. El poder de tu fracaso, el poder de la interpretación de ese fracaso está en Dios. Pero muchas veces nos hemos casado a la interpretación de nuestras experiencias. Entonces Faraón le dice: ¿están listos para contarle el chisme? ¿Sí? Mira, dice, entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño, le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Bravo. Ni me están poniendo atención. A la orilla del río Nilo. Y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pasar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas, pero nadie lo hubiera creído, porque después que seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. ¿Te suena algo familiar? Lo que este mundo te alimenta te deja igual de vacío que como cuando llegaste ahí. Lo que este mundo te ofrece te deja igual de desganado y de esforzado. Y puedes seguirte alimentando y nunca vas a tener algo que te sacie. Dice, y entonces me desperté
En mi sueño también vi 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. Y José respondió: ambos sueños del faraón significan lo mismo. Y Dios te da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas representan 7 años de abundancia. Y tienes que prepararte, porque después de eso vendrán 7 años de escasez. Y Dios se está preparando, faraón, para que tú seas prudente. Y lo mismo con las espigas. Pero mira, faraón, te voy a decir qué más necesitas. Necesitas a un hombre sabio. Necesitas a un hombre que tiene la prudencia para poder administrar, ¿no? Y le decía a José así como que: ¿y qué crees que sucedió? Lo pusieron el segundo en mando en el reino, porque esos son los hijos de Dios, en favor y en gracia todo el tiempo, caminando bajo favor y gracia todo el tiempo. Y cuando parece que las cosas van en tu contra, realmente Dios está obrando en su propósito. Cuando parece que estás en el anonimato y en la oscuridad, es donde Dios está haciendo que la semilla germine. Si te das cuenta, ¿dónde germina la semilla? La semilla germina en la tierra, en la oscuridad, para después ver el fruto. Pero muchas veces nuestra interpretación es querer ver el fruto sin querer pasar el proceso de la que la semilla muera para que pueda germinar y producir mucho fruto. Entonces, si haces caso, faraón, te vas a convertir en Salvador, pero de lo contrario, la tierra será destruida. Esta es la segunda interpretación de José. La segunda. Y lo que parecía ser como que era algo insignificante, y ustedes creen que se iban a librar del juicio. Oye, avísales que no tenemos seguro aquí, tranquilos. ¿Cuál será? ¿Lo de los carros de faraón o qué? No dejan a uno concentrarse aquí. Pero bueno. De lo contrario, dice, el hambre destruirá la tierra. Y fue puesto segundo en mando. La segunda interpretación. Pero esta no es la más grande interpretación de José. La más grande interpretación de José es la de su propia experiencia, de su propia vida. Pasaron 9 años. Pasaron los 7 años de abundancia y habían pasado 2 años de escasez. Y el padre de José, que tenía años de no verlo, envía a sus hijos a Egipto y les dice: vayan a ver qué pueden conseguir, vayan a ver qué pueden negociar, porque aquí está difícil y vamos a morir. Dice que se van en busca de José, y ahí en el capítulo 45 de Génesis, José ya ha tenido un encuentro con sus hermanos. Esos hermanos que lo vendieron, si te das cuenta. Aquellos que tomaron a su hermano el menor y lo pusieron en un pozo y querían matarlo, pero mejor lo vendieron como esclavo a los egipcios. Y José está teniendo un encuentro con sus hermanos, pero ahora él en una autoridad, ahora él en un poder, ahora él en una posición de ventaja. Y ahora es la más grande interpretación de su vida. Y aquí es donde se pone bueno. Esta es la más importante interpretación. Cuando tiene que interpretar su propia experiencia. Y yo sé que aquí habemos personas que hemos sido lastimados, personas que quizás hemos sido decepcionados, hemos atravesado cosas que no tienen sentido. Hemos atravesado el dolor, hemos atravesado la desesperación. Pero la pregunta es: ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? ¿Acaso no es Dios? Y cuando vemos oposición, José dio la oportunidad. Y eso es lo mismo que nosotros podemos hacer en un momento de dificultad. La manera en cómo interpretas lo que está frente a ti, sea que lo veas como una oposición o como una oportunidad, es lo que va a determinar de qué manera entras a tu próxima temporada. Y José
que está en esta posición de poder. Y lo que va a suceder enseguida es lo que va a determinar lo que va a suceder el resto de su vida. Depende de este momento. Y vamos a Génesis 45, versículo 1. Dice: José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: sálganse todos de aquí, a toda su servidumbre, a todos aquellos que trabajaban para José, sálganse todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Dice: entonces perdió el control y se echó a llorar. ¿Quién no? Después de atravesar lo que ha atravesado y ver a sus hermanos cara a cara, yo creo que había algo en él que aún todavía no lo había superado. Yo no lo hubiera superado aún. Dice que lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, aquellos que habían salido, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Y los hermanos todavía estaban: ¿y qué onda? ¿Qué está sucediendo aquí? Ni en cuenta qué era lo que estaba sucediendo, porque no lo reconocieron. ¿Sabes? Cuando Dios te lleva a través de procesos que te van a formar, que te van a marcar, que te van a llevar a un proceso de crecimiento y madurez, vas a llegar a un punto donde las personas ni te van a reconocer ni van a saber quién tú eres. Porque lo que Dios forma en ti es imposible reconocerlo con una mentalidad antigua, a través del lente de la antigüedad. Y va a haber personas que van a venir y quizás van a esperar encontrarte en un lugar de desventaja, pero ahora tú ya has sido puesto en un lugar de favor y de gracia. Y es lo que está sucediendo aquí con José. Aquellos que lo menospreciaron, aquellos que lo vendieron, aquellos que lo traicionaron están frente a él y jamás hubieran esperado que ahora José era el segundo en mando, y en ese tiempo era el imperio. Gobernaban prácticamente todo el mundo. ¿Te lo hubieras esperado tú? Y les dice: soy José. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Y les dice: por favor, acérquense. Entonces ellos se acercaron y les volvió a decir: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. En ocasiones es difícil interpretar tu situación a la distancia, y tienes que acercarte para poder ver el propósito dentro de todo. Y la pregunta para esta situación, para esta experiencia de la vida de José es: ¿cómo lo va a interpretar José? Aquí es donde se pone bueno. Y el versículo 5 es el favorito. Les dice José: pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Quiero que observes algo. Hay dos declaraciones y son contradictorias. Dice: no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos, ustedes me vendieron, pero fue Dios quien me envió. ¿Cómo? ¿Cómo, José? ¿Cómo está eso? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿fueron tus hermanos o fue Dios? Y eso es lo que podemos aprender del poder de la interpretación. ¿Acaso es Dios? Es que lo primero es el evento, lo segundo es la interpretación. Y los eventos que tú has atravesado necesitan la interpretación correcta. ¿Y acaso no es Dios quien da la interpretación? Y tiene que haber un cambio, tiene que haber un giro. Tiene que haber un giro para poder entender que lo que Dios utiliza, lo que el enemigo utiliza para mal, Dios lo va a usar para tu bien. Primero es el evento, primero es lo que hiciste, primero es lo que te hicieron, primero es lo que sucedió, y el segundo es la interpretación. Pero déjame te digo algo: no es un evento lo que decide tu futuro, no es tu pasado lo que decide tu futuro, no es la traición lo que decide tu estado de ánimo, no lo es. El resultado de esta temporada, la trayectoria de tu llamado no es definida por un evento. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Ahora, déjame te digo, no le resto valor a lo sucedido.
No le estoy restando valor a lo que has vivido, lo que has atravesado, a tu pérdida, el dolor. No le estoy. Nosotros hemos atravesado momentos de dificultad y de dolor y de traición y tantas cosas. Pero no le estoy restando valor a eso. Lo que te estoy diciendo es de que uno es el evento y otra cosa es la interpretación. Y no permitas que el evento te dé tu identidad, porque quizás fracasaste. Tú no eres un fracasado. Ese fue el evento. La interpretación es de que Dios te ha escogido para avergonzar aquello que es considerado sabio y fuerte, porque Dios toma lo que es vil y menospreciado y ponerlos en lugar de honor. Entonces el evento es una realidad, pero yo quiero darte este consejo: deja de vivir en la realidad del evento. No estoy minimizando, ni estoy diciendo que no sucedió, ni estoy diciendo que no estás en medio de ello. Es una realidad, pero deja de vivir en la realidad del evento y comienza a vivir en la revelación de la interpretación. Y eso es un proceso. Para José se tomó 9 años después de la interpretación. 9 años para entender el porqué detrás del qué. 9 años. Y en muchas ocasiones Dios ha decidido no cambiar tu situación, de que no hubo una intervención, de que no hubo una libertad, de que no hubo una sanidad. Pero ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? Y el Espíritu Santo es quien vendrá a darte la habilidad de interpretar tu situación de acuerdo a tu fe, no de acuerdo a tus sentimientos. Entonces dejemos de estar viviendo en la prisión de nuestra perspectiva. Deja de interpretar tu presente a través del lente de tu pasado. ¿Quién es tu intérprete? Y tenemos que tomar el poder de la interpretación, porque hay poder en la interpretación. Interpretar tus luchas, tus pruebas, el caos. Y si Dios no te da el poder para interpretar, escucha eso, por favor. Si Dios no te da el poder para interpretar, vas a pelear todas las batallas equivocadas. Y José podía terminar por alejar a sus hermanos, podía terminar por correrlos y nunca rebelarse a ellos, porque me lastimaron, porque me traicionaron, porque me vendieron. Mientras esa fue la misma oportunidad que Dios le estaba dando. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Sabes cuál fue la interpretación de José? No fue rechazo, fue protección. ¿Puedes tener el poder de tener la interpretación del cielo para tu vida? Y para terminar, hay una interpretación más de la que te quiero hablar. Es una interpretación de donde descansa que esa ciudad sea transformada. Es la interpretación del cielo. Si tú has caminado por las calles y personas que no tienen su fe en Jesús o no tienen su fe en el Creador, la interpretación del cielo está equivocada. Pero si tú logras vivir en esta realidad de que no vas a vivir de acuerdo a la realidad del evento, sino que de acuerdo a la revelación de la interpretación. Y si tú logras vivir dentro de ese propósito y escalar y llevar tu vida a un nivel de madurez, llevarla a un nivel de crecimiento, incluso cuando estás en lugares de oscuridad, de anonimato, cuando nadie se da cuenta de lo que estás atravesando, si es posible, darle el poder de la interpretación a Dios, tu Padre Celestial, lo que eso va a hacer es que va a traer mucha gloria a Dios. Y la interpretación del cielo será la correcta, de que hay un Dios que está lleno de gracia, pero también está lleno de verdad. Está un Dios que nos acepta tal como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos en el lugar en donde nos encuentra. Está un Dios que tiene el poder de redimir todo aquello que no tenía esperanza. Está el poder de poner a un adicto en libertad. Está el poder de un Dios que tiene el poder de restaurar familias y romper con maldiciones generacionales. Está el poder de un Dios de amor. Y yo no sé tú, pero mi deseo es de que esta ciudad tenga la interpretación del cielo a través de nuestra iglesia local. Que cuando se encuentren contigo allá en la calle,
puedan encontrarse con el cielo mismo. La interpretación del cielo es traer esperanza donde no la hay. La interpretación del cielo es edificar, no derrumbar. La interpretación del cielo es sanar, no es lastimar. Y dime tú si nuestra ciudad no necesita la interpretación del cielo. Y la única manera de que esta ciudad lo viva es de que haya una iglesia con una identidad correcta, de que no vivimos en la realidad del evento, sino que vivimos en una constante revelación de la interpretación de Dios. El enemigo lo quiso usar para mi mal, pero Dios lo toma y lo usa a mi favor. El enemigo quiso usarlo como una traición, pero yo lo estoy viendo como una protección. El enemigo lo quiso usar para destruir, para matar y para robar, pero Dios ha venido para traer vida y vida en abundancia. La interpretación del cielo es lo que nuestra ciudad necesita, es lo que esta ciudad necesita escuchar cada día de la semana. Y la única manera de hacerlo es que tú salgas de ese lugar decidido a hablar de las maravillas de nuestro Dios, hablar del poder redentor y de amor de nuestro Salvador. Porque así fue como Dios me encontró a mí, tal como era. Pero su amor es tan increíble que se rehusó dejarme en el lugar en donde Él me encontró y me puso en un lugar firme, me puso en una roca que es mucho más alta que yo y me dio una esperanza que es como una ancla firme y confiable para el alma. Y no importa lo que esté atravesando, no importa lo que entre en la próxima temporada, puedo seguir confiando que si Dios fue fiel en el pasado, Él seguirá siendo fiel en mi presente y mi futuro está asegurado, y lo veo con expectativa y esperanza. Dios sigue siendo el mismo, y el mismo Dios de José es el mismo Dios que está aquí hoy, y Él está listo para darte la revelación para la interpretación de tu evento. Te invito a que te pongas de pie, que abras tu corazón al Rey y veas cómo Él viene a ponerte en un lugar